compartida. Me había armado mi vida, le había dado forma, pero cuando conozco a mi mamá, todo eso que había armado se desarmó. Es como que había armado mi vida arriba del agua y de pronto se hundió y tenía que armar una vida nueva porque mi mamá existía. Yo nací en un pueblito que se llama Huachipas, en Salta, un pueblito que en ese momento tenía muy pocos habitantes, tendría 300 habitantes, no tenía más. Mi papá era jefe de correo relevante, o sea que podía estar 3 años en un pueblo, 4 años en otro pueblo y así. Y mis dos hermanas también, una nació en un pueblo, otra nació en otro pueblo, yo nací en Huachipa. Es un pueblito que está como a 80 kilómetros de la ciudad de Salta, cerca de Cafayate, en el límite de dos valles grandes, que es el Valle del Lerma y el Valle de Calchaquí. Gente muy humilde, gente, la gran mayoría descendiente digamos, de pueblos originarios, eh, salvo digamos, los finqueros, que acá se le dice los terratenientes, allá se le dice finqueros, que por lo general no son dueños de muchas hectáreas, pero sí la suficiente como para tener poder, digamos, en la zona. Mi papá se casa con mi mamá, mi papá trabajaba en San Antonio de los Cobres, era jefe de correo de ahí, lo nombraron jefe de correo muy jovencito, y digamos, lo premiaron con un pueblo metido en medio de la montaña cerca de Chile, durante el día 30 grados, 40, 50 grados de calor y a la noche 10 grados bajo cero. Y ahí fue mi papá a crear el correo, porque él fue el que lo creó a ese lugar, tirando las líneas de telégrafo, utilizando las líneas del ferrocarril, digamos, pionero. Tendría 30 años y un día, después de años de estar ahí, 2 o 3 años, baja a la ciudad y va a una casa de unos amigos a visitarlos, qué sé yo. Hasta ese entonces mi papá era la mantención de mi abuela y sus 3 hermanos, digamos. Él mantenía y mandaba a mis tías a las mejores escuelas, ¿no? A las escuelas religiosas, las mejores escuelas de Salta, para que de alguna manera se relacionaran más con la otra alcurnia, ¿no? Digamos, era como acercar la posición social a alguien más, digamos. De hecho, mi tía, con la cual después yo te voy a contar, viví mucho tiempo, se casa con un señor de apellido y, digamos, y tiene una familia no muy adinerada, pero una familia muy pudiente. Papá se baja al pueblo, a la ciudad, y pregunta a los amigos si no conocían una mujer, porque él estaba solo y quería una mujer. Y entonces la mamá de uno de los amigos le dice, mira, acá a la vuelta justo hay una señora que quiere casar a la hija. Él tenía 30 y la hija tendría 15 años más o menos. Si vamos a la historia de la familia de mi mamá, mi abuela la tuvo de soltera, mi mamá, después se casó con el tiempo con un hombre y tuvo hijos. Y cuando mi mamá empezó a crecer, este hombre empezó a manosearla. Mi mamá lo denunció a mi abuela, y la abuela, en vez de pegarle un coscorrón a este hombre, se sacó de encima a la hija de la casa, digamos, ¿no? Mm. Ese fue el contexto en el cual se casa mi papá con esa jovencita que ni siquiera lo conocía,
ni lo quería, ni nada por el estilo. Lo único que tenía era que mi papá era un hombre muy guapo, un petizo muy guapo, y que tenía un cargo muy importante en el correo, digamos. Era como que en los pueblos eran los cargos más importantes, ¿no? El intendente, el jefe de correo, el comisario y el cura eran las autoridades de los pueblos. Pero se casa en esas condiciones. Y no le avisa a mi tía, ni a mi abuelo, ni a mi que se casó y se va, se la lleva al campo. Nace mi hermana mayor, nace mi hermana del medio, no sé, y de pronto, claro, cada vez que nacían chicos, menos dinero enviaba a su madre, digamos, ¿no? A mi abuela. Y de pronto cuando va a Huachipa, la ciudad más cercana que de la ciudad grande donde vivía mi abuela, ahí empiezan a tener contacto y ahí él les cuenta que realmente si le mandaba poco dinero era porque ya tenía una familia y tenía 3 hijos. Esto generó como una cosa, una relación muy fea de parte de mis tías, mi abuela, mis otros tíos, con respecto a mi mamá. Y le hicieron la guerra, prácticamente no la querían y le hacían de todo, la acusaban de todo. Mi papá en medio de ese quilombo se empieza a sentir mal, empieza a tomar, le empieza a pegar a mi mamá. Yo nací ahí en Huachipa y a los 5 o 6 meses mi mamá, harta de todo eso, decide irse con sus hijos a la ciudad de Salta y dejar a mi papá. Cosa en ese momento, un acto de heroísmo tremendo para una mujer, y joven todavía, porque tenía 20 años. A todo esto mi tía, con alguna familia, que mi mamá empieza a trabajar de personal doméstico en una familia muy pudiente, o casualidad que esta familia muy pudiente la conocían a mi tía, y así fue que la descubrieron donde estaba, y la agarraron, le quitaron los hijos, y la pusieron en un tren a Buenos Aires, y le dijeron desaparece porque si no la vas a pasar muy mal vos y tus hijos. Esa fue la acción que cometió mi tía junto con mi tío, mi abuela, en contra de mi mamá. Mi papá no la supo defender, no supo defender esa situación y aceptó la situación. A nosotros nos habían dicho que mi mamá había fallecido. Yo tenía meses, era muy, muy chiquito, no llegaba al año. Entonces yo cuando empecé a tener noción pues yo me quedé a vivir con mi papá, y cuando empecé a tener noción de la vida, me decían que mi mamá había muerto. Yo preguntaba por mi mamá. Todos mis amigos tenían mamá, yo no. Y había muerto, entonces empecé a aceptar esa vida que me había tocado, que mi mamá había fallecido. Estos tíos mi papá, para que yo no viviera en el campo, creciera con una mejor educación, tuvo la muy mala intención, la muy mala idea, a partir de una buena intención, por supuesto, de darnos a nuestros tíos, a mí y mis hermanas, para que ellos nos críen. Esta familia que era pudiente, que tenía plata, que nos podía mandar a buenos colegios y todo eso. Pero además nos tenían como criados en la casa, y nos hacían hacer tareas, además bueno, del colegio, obviamente que sí, nos exigían que vamos al colegio, pero no, éramos como unos criados y personal doméstico de la casa. Yo he sido desde chico muy rebelde, muy rebelde. Entonces había muchas cosas de las cuales yo me rebelaba. Y eso hacía que me castigaran mucho. Yo vivía castigado, siempre me castigaban. Y mientras más me castigaban, yo más rebelde era. Esta familia nos trae a Buenos Aires
Yo tenía 8 años más o menos y empezamos a vivir en una casa hermosísima, grande, de 2 pisos ahí en Núñez. Y, y obviamente yo continuaba con mi rebeldía, muchos actos de vandalismo cometía y ellos me castigaban y me pegaban con un látigo. Eh, Hasta que un día, yo tenía 13 años, me rebelé y viví una situación con mi tío que me acuerdo que me venía a pegarme en una casa que tenía un parque muy grande, muy lindo, y en el fondo tenía un quincho. Entonces yo me tenía que ir al quincho y ahí me pegaban en ese quincho para que no hiciera ruido. Y de pronto lo veo venir a mi tío y yo ya harto de esto, de lo que me estaba pasando, agarré una botella que había ahí, la rompí y lo miré a los ojos a mi tío y le dije, me llegas a tocar y te mato. 13 años tenía. Mi tío hizo, mirá vos. Y ahí agrego, y acordate que vos dormís la siesta, yo no duermo la siesta. Entonces mi tío dejó el látigo y se fue. Y a partir de ese momento obviamente no hubo más un plato de comida en mi casa para mí, que fueron nada más que 2 o 3 días, porque yo agarré un bolsito y me fui de la casa. Primero, los primeros semanas así, vivía en la casa de algunos compañeros que me recibían, pero los padres siempre me decían, los padres de mis amigos, mis compañeros me decían, no, andate a Salta a buscar a tu papá, vos tenés que estar con él. Entonces, un día me colé en un tren viaje colado y me fui a Salta, me fui hasta Salta. Mi papá ya estaba muy grande y estaba trabajando en un pueblito que se llama Lumbrera, un pueblo que había una mina ahí que estaba cerrada y habían cortado el ferrocarril, ya no habían, digamos, estaba muerto el pueblo. Y mi papá me dice, mira, acá no vas a tener nada, no vas a tener. Yo recién había empezado el secundario, decía, tenés que ir a Salta a estudiar. No, 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 te tenés que quedar acá. Entonces me fui a la casa de Salta, a la casa de mi abuela, a ver si me recibía, porque yo quería estudiar. Mi abuela no me recibe y entonces me quedé en la calle, empecé a vivir en la calle, otra que estudio, vivía en la calle para sobrevivir. Y así estuve años, no tanto, pero porque yo siempre aprendí de mi papá la cultura del trabajo, de ganarme mi dinero, de no tomar lo que no me correspondía, que si yo comía un pedazo de pan era porque me lo había ganado, eso lo aprendí en mi viejo. Así que yo trabajaba, hacía trabajo, andaba en la calle, no tenía donde dormir, pero siempre buscando un trabajo y una manera de ganarme la vida. Cuando tengo casi 15 años más o menos, yo ya había alquilado piecitas, ya vivía más o menos, sobrevivía bien, dentro del abandono absoluto de un niño, ¿no? Me reencuentro con mi papá y ahí en una pelea que yo tuve con él, porque yo le decía, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me mandaste con estos tíos que me pegaban, maltrataban? Y indudablemente mi papá no sabía eso, él no desconocía el maltrato que teníamos con mis tíos, porque ellos no le contaban y nosotros tampoco podíamos contarle. Y discutimos con mi papá, él me decía, bueno, yo quise lo mejor para ustedes. Yo le discutía diciendo, yo hubiera preferido ser un peón de campo, pero estar al lado tuyo, que no me importaba el haber estado en Buenos Aires, el haber ido a buenas escuelas. Yo hubiera preferido estar con él, porque él era mi papá. Discutimos mucho y ahí en medio de esa discusión
Eh, Mi papá me confiesa que mi mamá no había muerto y me cuenta la historia esta de mi viejo, de mi mamá. Acto seguido, obviamente, la pelea se aumentó, porque empecé yo a decir, ¿y cómo no la defendiste? ¿Cómo no defendiste a mi familia? Viste, peor, terminamos muy peleados con mi papá, que no nos vimos por casi 5 años después. Ya crecí, este, crecí bien, porque de alguna manera, poco a poco, iba logrando mejorar mi vida, aprender, estudiar, trabajar, conseguir mejores trabajos, conseguir mejores lugares donde vivir. Eh, Siempre tuve, creo que, la inteligencia de escaparle a la marginalidad que me rondaba todo el tiempo. No me sentía cómodo en ese lugar, entonces siempre intentaba mejorar mi vida. Todo el pensamiento estaba dirigido a eso. Hasta que me toca la colimba, me voy a Córdoba a hacer la colimba y ahí, en el peor año, digamos, en Argentina, fue el golpe del 76. Ahí me doy cuenta de lo que estaba pasando, ahí me empiezo a politizar, ahí empiezo a tomar conciencia social por mis compañeros, colimbas, que muchos están desaparecidos. Y salí de ahí, empecé a intentar estudiar abogacía, termino el secundario en la colimba, empecé a estudiar abogacía y al poco tiempo, y yo cantaba de noche en las peñas, vivía de eso, sobrevivía de eso, trabajaba en un bowling. Después a las 4 o 5 de la mañana me acuerdo que me iba a la terminal de ómnibus a esperar los colectivos para hacer valijas. Me la rebuscaba, siempre me la rebuscaba. Después conseguí trabajo y bueno, un día cantando en una peña viene un grupo de teatro y, nos hicimos amigos y yo sentí que ese grupo humano era el cual yo quería pertenecer, al grupo de los artistas. Me identificaba mucho con ellos. Dije, esto es lo que quiero. Y así fue que empecé a estudiar teatro. Después pasaron los años y quería mejorar. Me vine a Buenos Aires. Aposté toda mi vida a esto. Gracias a supuestamente mi talento o lo que sea, pero también a mucha gente que me dio una mano y me ayudó en los momentos más difíciles. Y acá estoy. Por empezar, pongámonos en esa época, en la época, en esos años, las formas de vida eran distintas. Era muy difícil encontrar una familia desarmada, digamos, ¿no? Las separaciones no eran tan naturales como son ahora. Eh, entonces era muy, muy fuerte esto de que eran familia y familia, y no tener una familia era como que, ¿no? Bueno, al principio, asumir que tu mamá murió y ya está, no está, te tocó esa, digamos, como puede morir tu papá, como puede fallecer. Pero yo me acuerdo que lo que sí hacía, y eso fue una de las cosas que me cambió la vida a mí también, porque así como he sido un niño muy golpeado, también era un niño muy agresivo y me defendía ante todo. Y la pérdida para mí era la cosa más dolorosa, entonces cualquier cosa que pudiera llegar a ser afecto, yo me alejaba porque después lo perdía y me dolía. Pero había algo que yo siempre recuerdo, que es que ese niño malo empieza a cambiar por la aceptación. Yo buscaba en las mamás de mis amigos mi mamá. Es más, era de tal manera que a veces hasta mis amigos me retaban, porque yo iba, me invitaban a sus casas, me quedaba a dormir, yo me levantaba, tendía la cama, tomaba café con leche, lavaba las tazas. Claro, era un niño, digamos, prodigio. Y las mamás
mis amigos me decían, miralo al Rolly, aprende del Rolly, y mis amigos me querían matar, obviamente. Pero ese ejercicio sé que me cambió muchísimo el carácter, me cambió mucho esta necesidad de ser aceptado, de buscar esa mamá. La busqué durante muchos años, no la encontré, la busqué mucho, 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 mucho. Y hasta que la encontré. Y ese encuentro con mi madre fue otro golpe muy fuerte. Por empezar, el encontrarme con una persona que me había dado la vida, el encontrarme con alguien que tenía mucha culpa por haberme abandonado a mis hermanas y a mí, que inclusive todavía a veces la reto a mi orden hermosa porque le digo, ya está, basta. Inclusive el día de la madre le dije, vieja, gracias porque me regalaste lo más preciado de todo, que es la vida. Y la vida es lo más hermoso que tengo. Todo lo demás, la historia, todo lo demás, es anécdota. Cuando encontrás algo que te da felicidad, como en este caso de haber encontrado a mi mamá y que ella me haya contado también parte de la historia y yo poder armar mi vida, todo lo demás a la cual yo le considero anécdota, es resaca, me la tengo que sacar de encima, porque si no, no puedo crecer. Es decir, tomar de todo lo malo que me tocó lo mejor. Lo mejor fue encontrarme con mi madre, encontrar a esta persona que me dio la vida y que está ahí, la tengo ahí. ¿Qué voy a hacer? Por Dios, simplemente es aceptar lo mejor que me está pasando. Porque de alguna manera yo he pasado por muchas instancias con respecto a mi mamá y lo debo reconocer. Momentos donde la odiaba, momentos donde decía, vos me abandonaste, vos no importa que cómo fue, pero me abandonaste, me dejaste. Yo, si tú tengo un hijo, le digo yo, pienso, si yo tengo un hijo y alguien me dice, deja tu hijo o si no te mato, y yo digo, matame, y digamos, pero yo no tengo en la costilla de mi vieja, yo no viví lo que ella vivió, entonces yo no le puedo pedir a mi madre que sea como a mí me hubiera gustado que sea, es lo que es y lo que ha sido. Entonces, limpiás, porque te corres del odio, te corres de las broncas, te corres de todo eso y limpiás. Y limpiar en la vida es lo mejor que podemos hacer para esta resiliencia de todo lo duro que te toca vivir, en mayor o en menor medida. Yo viví la mía, mi vida. Hay otros que vivieron peores, pero no hay que poner nunca, yo nunca lo pongo como un nivel, digamos. Cada uno vive su vida como puede. No es la mía la peor ni la mejor. Es la que me tocó a mí vivir. Y limpiar todo eso, correrme del odio, correrme de la bronca, correrme de la venganza, correrme de todo eso para pensar para adelante, pensar para un mundo mejor, una vida mejor, para mí, ser un hombre mejor, una persona mejor. Yo lo admiraba a mi papá, lo admiraba de una manera increíble y parte de mi vida me quise parecer a él, quería ser como él. Y de pronto, esta evolución de sentimientos y pensamientos del que yo te estoy hablando, ha hecho que no quiera ser como mi viejo, que quiera ser otro y mejor, que quiera ser mi propio yo, mejorado. Eso es un proceso real, creo que de resiliencia. El proceso que yo tuve con mi viejo
fue cuando yo descubrí al hombre, no al papá. Digamos, ahí empiezo a darme cuenta de, de todos los errores que él cometió y querer separarme de él. Porque hay un montón de cosas cuales yo guardo mucho que tiene que ver con determinadas enseñanzas de mi viejo, que a mí me sirven y me han servido muchísimo para sobrevivir. Enseñarme a trabajar, enseñarme a ganar el peso, a ganarme mi pan, a elegir con quién sí y con quién no. Elegir, aprender a decir, esto no sé lo que quiero, pero esto no lo quiero. Aprender a hacer eso se lo debo a mi viejo. Pero después, obviamente, que era la visión mía la que yo tenía a mi papá. Cuando empiezo a crecer y me doy cuenta, bueno, de todos los errores que había cometido mi viejo. Pero yo no le podía echar la culpa a mi viejo, yo decir, no, yo estoy mal por culpa de mi viejo. No, ahí es donde yo hablo de limpieza. Entendí la pobre vida que le había tocado vivir a mi viejo y cómo la pudo vivir y cómo no la pudo vivir. Yo no me podía enganchar con la vida de mi papá, ni con la vida de mi mamá, ni nada. Lo importante siempre para mí ha sido, cuando aprendí a hacerlo, obviamente, mi vida. Y este recorrido de vida, cuando empezás a darte cuenta de que no te sirve vivir cuidándote ni protegiéndote, porque eso te impide vivir lo más hermoso que puede vivir una persona, que es el afecto, que es el amor. Y cuando uno siente afecto y siente amor, cuida al otro. Digamos, mi papá me decía, yo te quería, hijo, yo te quería mucho. Sí, pero no me cuidaste, me dejaste. Todo lo que yo viví durante mi vida como abandono fue un sentimiento que a mí me costó mucho despegarme de eso porque me impedía crecer. El abandono era, yo me sentía siempre, me había sentido un niño abandonado, abandonado por mi papá, abandonado por mi mamá, abandonado por mis tías, por mis tíos. Era como que, opa, entonces creé una coraza mía personal para decir, bueno, yo me voy a proteger a mí mismo y voy a ser yo quien sea mi propio padre, mi propia madre. Claro, obviamente siempre en el proceso de crecimiento todo eso te hace agua por todos lados. Y si en el proceso de tu vida no aprendes a equilibrarte, desgraciadamente no vas a tener una vida sana, porque no la vas a poder construir, porque no la vas a poder armar. Y vos no sos culpable de eso. El culpable es todo lo demás que te insana a vos la vida. Cada familia es un mundo distinto. Cada familia está compuesta por seres distintos que hacen que esas familias sean distintas. Eh, Hay un concepto familiar que te impone la sociedad o que te impone la religión y a veces, y a veces siento que cuando a uno le imponen algo, no actúa con sinceridad, no actúa con verdad. Yo siempre sentí que todo lo que, digamos, el- que la religión, sobre todo la religión, ha sido también una gran manejadora de cabezas. Y mirá que yo viví en una provincia tremendamente religiosa que es Salta. Y de pronto no somos puros en eso, porque tenemos que hacer lo que dice la institución. No estoy hablando de Dios, es otra cosa distinta. Respeto mucho a la persona que cree en Dios
y que tiene un pensamiento sano a partir de eso. La familia siempre ha sido como esta cosa, y bueno, es mi familia. Y a veces siento que no respetamos nuestra familia por ese concepto. Porque bueno, me tocó esta familia. Y no empezar a ver al ser humano desde otro lugar. Empezar a ver las personas desde otro lugar que no tenga que ver con un apellido, con una imposición este, de alguna organización. Lo primero y lo primario es el amor al otro, el amor a vos mismo, empezar a quererte. Y de hecho de ahí eso se traduce en querer al otro. Y cuando uno quiere a alguien, no desea el mal de ese alguien, desea el bien. Yo discutía mucho con amigos y gente cuando me decía, vos tuviste 20 años casado. Y le digo, no, no, yo tuve 20 años de novio con mi mujer. ¿Sí? Es más, yo que no puedo tener hijos, ella cuando falleció, antes de fallecer, me dijo, agarrado de la mano, me dijo, pasé los mejores 20 años de mi vida al lado tuyo. Te dejo mi hijo, sé que lo vas a cuidar como nadie. Y ese es el resultado del afecto, del amor, algo que pude encontrar y construir. Y si uno puede lograr eso, es como que todo lo demás. Creo que el 80 o el 90, no sé si el 80%, vamos a ser justos, de mis parejas, de mis novias, digamos, de las mujeres que estuvieron relacionadas conmigo, que fueron muchas, debo reconocer que fueron muchas, el 80% por lo menos tenía hijos y eran madres solteras. De hecho, una vez yo estuve en pareja con una chica que estaba embarazada y, y la acompañé, le acompañé el embarazo, la acompañé. Después, obviamente, en la pareja no funcionó, pero la acompañé todo el tiempo y de su hija soy como su tío, de alguna manera. Yo decía, bueno, qué loco, ¿no? Esta cosa que siempre me toca a mí. No, no me tocaron así siempre. Yo la buscaba. ¿Por qué? Por esa admiración que yo tenía por aquella madre que se hacía cargo de su hijo. Y sigo teniéndola, sobre todo esas madres que desgraciadamente no le ha tocado una buena pareja, un buen padre, y siguen bancando a sus hijos. Como hay también al revés, por supuesto, pero me voy a centrar en la parte esta, que es de esas mujeres que son capaces hasta de prostituirse por llevarle un litro de leche a su hijo. Como decir, bueno, ¿de dónde un ser humano puede llegar a superar un montón de cosas en merced de eso, del afecto, del amor hacia tu ser querido, al ser que amás? O madres que le cambian la vida, los padres que le cambian la vida, un hijo que nació con algunas diferencias. Yo tengo una amiga íntima que era una veleta, era tremenda, y quedó embarazada y, y nació un niño Down y le cambió la vida. Esa persona se transformó en un ángel que dejó de hacer todas las macanas que hacía antes para dedicar a darle amor a ese niño que había nacido con esa dificultad, que lo único que necesita es amor, cuidado. Padres que se pelean y digamos, y usan a los hijos para negociar, y los hijos tienen que estar limpios, no tienen que vivir esas broncas que viven los padres.
Lo único que hay que aprenderle es a enseñarles es a convivir con esa nueva realidad, que es el conflicto de dos personas que pueden ya no estar juntas, pero te amamos lo mismo, te seguimos amando porque sos nuestro hijo. Cuando alguien te quiere explicar algo, dice, no, no, yo no quiero escuchar. No, no, a mí no me vengan con cuentos, no me vengan con... Entonces tenés esa mala costumbre de no escuchar al otro. Y cuando uno no escucha, está cerrado. A cualquier cosa está cerrado. Y si está cerrado, no puede ser objetivo en nada. Yo podría haber seguido teniendo bronca con mi viejo por esa historia y todo esto, y odiarlo, decir viejo de mierda, vos me cagaste la vida, vos me mandaste allá. Es esta marca que tengo en la espalda, son por culpa tuya, no por este hijo de puta que me pegaba. Pero no, cuando yo empiezo a escuchar qué pasó realmente, cómo fue, empiezo a entender que somos seres humanos imperfectos, que a menos que hagas algo a propósito, somos seres humanos imperfectos que nos tenemos que empezar a entender cómo pensamos, empezarnos a respetar uno del otro. Si yo no te escucho, no te voy a respetar, porque solamente escucho mi campana. Eso es lo que pasa todos los días, vos lo ves, programas de televisión no se escuchan. Yo lo único que les diría a esos padres que tienen dificultades, que están separados, que hagan un esfuerzo tremendo, tremendo, por acercarse, por conversar, por escucharse, por entenderse. Entenderse, escucharse, escuchar. Y escuchar significa, mientras el otro está diciendo algo, escucharlo y escuchar lo que el otro te está diciendo, no lo que uno cree que es lo que quiere decirte el otro. Porque ellos me decían, menos mal que se ha muerto, porque era una basura, porque era una porquería, no era una buena madre. Menos mal que se murió. Porque eran gente que no era gente sana, no era gente sana, gente con envidias, con odios, algo habrán vivido que no lo pudieron superar, entonces crecieron dentro de eso, crecieron dentro de... Y quizás haciendo lo mismo que les pasó a ellos en algún momento, no lo sé, porque no eran seres buenos, eran seres malos, pero malos, malos, que vos decís, ¿dónde hay un acto de bondad? ¿Viste? No, siempre supongo que tiene que habido actos de bondad de parte de ellos. No creo en los blancos y negros, creo en los grises. Pero estos eran grises más oscuritos, digamos. Cuando mi mamá viene a Buenos Aires y tiene una nueva vida, puede hacer su vida, nadie sabía de la existencia de su vida anterior. Solamente quien después fue su esposo y el padre de sus hijos nuevos, o sea, mis nuevos hermanos. Cuando yo me encuentro con ella, yo tenía 30 años, que fue allá un encuentro así de que ella se sorprendió absolutamente cuando yo la fui a buscar, la fui a ver, porque averigüé dónde trabajaba. Eh, ella estaba muy... Por empezar, ese encontrarse de golpe con su hijo, fue muy fuerte para ella. Pero además cometió un error que era en ese momento ella no poder blanquear con sus otros hijos esa historia. O sea que yo me dice, mirá,
Yo le decía, bueno, quiero conocer a mis hermanos. Sí, bueno, está bien, pero no le diga que sos tu hermano, decir que sos un primo. Yo lo viví otra vez como un abandono, le dije, no, ya está. Si vos no podés hacerlo, yo lo lamento por vos. Y dije, bueno, ya está, otra vez un abandono, otra vez me abandonás. Eso es lo que yo viví. Y con el tiempo, cuando ella puede, digamos, sus hijos se enteran, gracias al padre de ellos, que un día el padre estaba muriendo y les cuenta la historia de la mamá. Mis hermanos nuevos, obviamente, la acosaron a mi vieja, ¿dónde? ¿Quiénes son nuestros hermanos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Quiero conocerlos. Y ella no se animaba a decirlo porque tenía miedo de que si mis hermanos nos buscaban a nosotros, nosotros le íbamos a rechazar. Tenía miedo al rechazo. Y además, también, yo ya era más conocido, salía más en televisión, cosa de que mis hermanas me cuentan que mi mamá cada vez que por ahí me veía en la tele, se levantaba llorando y se iba. ¿Qué te pasa? No, no, nada, 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 no me siento bien. Y desaparecía. Hasta que un día estaban viendo un programa de mi Telegrama, qué sé yo estaba almorzando ahí, y mi mamá se pone a llorar. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ahí les cuento a mis hermanos que ese señor que está ahí, que se llama Lori Serrano, es hermano de ella. Mi hermana más chica es la que toma la decisión de buscarme, a la cual yo me alegré tanto cuando la conocí, me enteré quién era. Y mi hermana ahí me cuenta eh, gran parte de la historia de la vida de mi mamá que yo no conocía. Y ahí es donde yo digo, bueno, ya está, lo del abandono, todo esto es anécdota, la puta madre, quiero estar con esta mujer que ha sufrido tanto, igual o peor que yo. Eso es curarse. Sentir que sí, bueno, sos mi mamá y, y yo tratar de acercarme lo que más pueda, ella recibirme inclusive con mucha culpa, siempre, siempre, ay, hijito, perdón, yo te abandoné y no puedo entender que vos me quieras, que vos me aceptes, que vos seas tu mamá. Y yo tratando de hacerle entender que ya está, que ya está, eso había pasado, que teníamos que construir ahora algo nuevo, que poco a poco lo vamos construyendo, no es fácil, porque, digamos, qué sé yo, ¿no? Una persona común dice, che, me voy a ir de mi vieja a comer porque lo hiciste toda tu vida y después cuando te fuiste a tu casa y creaste tu familia, seguiste yendo a lo de tu vieja, una vieja costumbre. Yo no tuve nunca eso, entonces a veces me cuesta, pero hago un trabajo, tengo que trabajar para eso, para crear ese vínculo, que es hermoso, porque yo la veo mi vieja y soy bonsai de ella, digamos, ¿no? No hay ninguna duda que soy hija de ella. Y, y hay un afecto de amor por esto mismo que yo digo, a ver, amo tanto mi vida, soy una persona tan afortunada, y esta persona me lo dio, ella me la dio, ella me regaló la vida. Entonces, ya está, ya está. Tengo que hacerlo mejor para tratar de que nos olvidemos de lo que pasó y vamos para adelante, disfrutemos el adelante. Esa responsabilidad que yo no había aprendido de mi papá ni de mi mamá, que era el cuidar al otro, lo logró el amor. Cuando yo me enamoro de mi esposa, que falleció, ella con un niño de 4 años, empecé a descubrir el amor y a descubrir la cosa más hermosa que hay, que es cuidar el amor, cuidar al otro. De hecho,
mi hijo tiene su papá y vive su papá y tienen una excelente relación con su papá, pero también me eligió a mí, no como su papá, pero como si fuera su papá. Y me ama y me quiere, y él vive en Barcelona ahora, pero cada vez que viene está un mes con su papá, un mes conmigo, tenemos esa relación de afecto y amor que lo logré gracias a esa superación, a correrme de todo lo que yo sentía que me había hecho daño y no repetir, y no repetir lo mismo. Mira, yo creo que empecé a ser realmente papá cuando falleció Claudia. Antes nosotros con Dante habíamos creado una relación muy especial porque él me decía, porque me quería mucho, 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 mucho. Y un día me dije, vos, si mi papá muere, vos vas a ser mi papá. Me partió en la cabeza, pobrecito, porque tenía una necesidad de que yo fuera su papá. Eh, y yo no sé si hice bien o hice mal, pero yo dije, mira, tu papá es tu papá, es y va a ser siempre tu papá. Él es tu papá, tu papá biológico es él. Nosotros armemos una relación nuestra, que nosotros le demos forma. Y él mismo un día vino, bueno, me dice, ya tengo cómo vamos a hacer. Le digo, ¿cómo vamos a hacer? Dice, yo te voy a decir, amigo, que sos un amigo que quiero como un padre. Y vos a mí me tenés que decir a mi hijo, que sos un amigo que querés como un hijo. Esa fue la relación que nosotros entablamos que yo hoy ya le digo mi hijo. Porque todo cambió a partir de que falleció la mamá y él decide quedarse conmigo y tenía que asumir un rol que era más concreto, porque lo tenía que cuidar, él tenía todavía 18 años, ya era grande, pero era chico todavía. Así que hablamos mucho con el papá, el padre aceptó que él se quedara a vivir conmigo, el papá tenía otra familia, tiene otra familia, y nos combinamos muy bien, nos respetamos muchísimo, y un día eh, Dante me dice esto como hijo, me dice, pa, te agradezco muchísimo que no hayas, a pesar de todo el dolor que le causó mi papá a mi mamá, que hayamos aprendido con vos a no trasladar esa bronca y ese odio, sobre todo a mí no me lo trasladaron. Verá, yo por ejemplo, a Dante, la mamá falleció, cuando falleció la mamá, Dante tenía 18 años. Y ahí yo sentí que me transformé en padre. ¿Cómo? Antes, cuando Dante empezó a crecer, yo siempre lo cuidaba, lo ayudaba, lo llevaba, lo traía, lo amaba, lo amo de una manera extraordinaria, mi hijo. Pero la responsabilidad era de la madre y del padre, había como una responsabilidad. Yo sentía que había ahí, qué sé yo, si él se iba a pasar un fin de semana en la casa de algún amigo, o se iba a una fiesta y volvía tarde, la mamá no dormía hasta que él no llegara. Y yo le decía, mi amor, yo le decía a mi hijo, si necesitas vos llamame, yo te voy a buscar donde sea. Sí, pa, pero no te voy a molestar, no, vos llamame. Y él lo llamaba, se quedaba con los amigos y nosotros decía, la mamá no dormía. Y yo le decía, dormí, confía en tu hijo, porque le enseñamos a cuidarse, a ser responsable, le enseñamos esto, confía en él. Y ella me decía, bueno, pero no puedo, me decía. Y yo dormía, digo, si pasa algo me despertaba, obviamente que no va a pasar nada. Y yo me dormía. Cuando fallece la mamá, él seguía saliendo y me costaba dormir a mí cada vez que él salía. Ahí descubrí
que tenía un niño en el brazo, ¿no? Como dijiste vos recién. Pienso que son pobres personas que hacen daño a lo mejor sin darse cuenta, pero hacen daño. Lo mejor para un niño es que crean un espacio de afecto, de amor y libertad. Enseñarle a pensar, enseñarle a, a vivir bien, a respetar a la vida, a respetar los seres, las plantas, los animales, las personas. Aquellas personas que no pueden hacer eso dañan. Y dañan a un niño que a lo mejor en el futuro, si no puede curarse, va a cometer los mismos errores. Es como una cadena. Desgraciadamente, todo lo que mal aprendimos, si no lo podemos sacar de encima, lo mal aplicamos. A mí me golpearon, soy un padre golpeador. Y eso no tiene que ser así. Y que traten de todo lo posible de hacer las cosas bien para poder estar con sus hijos. Porque los que pierden en definitiva son esos niños. Nosotros ya estamos adultos, ya estamos formados, ya estamos hechos. Esta charla, te digo la verdad que a mí también me sirve. Mira, Porque mi charla es también una manera de reflexionar, de pensar, de abrir cosas que muchas veces uno las cierra inconscientemente y está bueno abrirlas de vez en cuando para limpiar. Por eso te digo, eh, viste, yo siempre la vida la vivo así. Infancia compartida.